Hoy vamos a iniciar una nueva serie de sermones. Como saben, hemos estado durante casi todo el año en nuestra serie de sermones sobre las parábolas de Jesús. Han sido 32 sermones. Pero como les dije, la actitud que tenemos como discípulos es seguir aprendiendo de todas las enseñanzas de Jesús en su vida y ministerio. Y también les dije que no solamente Jesús, el Maestro, enseñaba por medio de parábolas, sino que también tenía predicaciones, milagros y señales, y su propia vida era un reflejo constante de enseñanzas del reino de los cielos. Por eso, en esta mañana y con el propósito de revisar cómo Cristo nos enseña de diferentes maneras, vamos a iniciar una serie de sermones sobre los milagros de Jesús. ¿Le parece interesante? Muy bien. Podemos cometer el error cuando leemos en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, que simplemente los escritores, los evangelistas, decidieron poner allí algunos relatos de los milagros de Jesús simplemente para ser sinópticos, para hacer un resumen. Pusieron lo que les pareció más interesante, lo dejaron allí escrito y bueno, sí, Jesús hizo esto, Jesús hizo lo otro. No es realmente el sentir de ninguno de los evangelistas. Es verdad que los evangelistas hacen un resumen de la vida de Jesús o ponen lo más importante allí, pero todos ellos tienen un sentido teológico y doctrinal para que entendamos qué es lo que Jesús quería enseñarnos por medio de un milagro. Jesús no hacía un milagro de forma caprichosa, sino que tenía un motivo, una enseñanza. Por eso a veces hacía milagros delante de sus discípulos y a veces delante de multitudes. Y había un propósito de parte de Dios de revelar una enseñanza por medio de ese milagro. Ahora, es evidente que los evangelistas, los escritores de los evangelios, no escribieron sobre todos los milagros de Jesús. No tenemos todos allí, había muchísimos más. Fíjense lo que dice Juan 21, del 24 al 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, se refiere al mismo, a Juan, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y durante esta serie de sermones vamos a comprobar que hay milagros de Jesús que aparecen en los 4 evangelios, que los 4 evangelios relatan una perspectiva sobre ese milagro de Jesús. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces de Jesús aparece en Mateo 14, en Marcos 6, en Lucas 9 y en Juan 6. Pero también vamos a comprobar en los evangelios que hay milagros de Jesús que solamente aparecen en un evangelio, que solamente uno de ellos los relata con precisión. Por eso debemos indagar, comparar y ver cómo y cuándo se presentan estos milagros de parte de Jesús y qué es lo que Jesús quería enseñar por medio de estos milagros. Aclarado esto, que los milagros de Jesús son una enseñanza o parte de la enseñanza del Maestro y que tienen un propósito de mostrar una verdad del reino de los cielos, lo más importante para mí hoy, como una predicación introductoria a esta serie de sermones, es que todos entendamos qué significa o qué implica un milagro, ¿sí? Porque no vayan a pensar que la definición de lo que es un milagro es común en las personas, ni siquiera tampoco en los creyentes. A veces tenemos ideas diferentes de lo que es un milagro. Mi intención aquí no es darle mi opinión personal, sino más bien dar una definición respaldada por lo que la propia Escritura nos dice que es un milagro, ¿sí? Quisiera proponerle en esta mañana una breve definición. Escucha atentamente la definición a la luz de lo que considero que es un milagro por medio de las Escrituras. Podríamos definir milagro como una demostración sobrenatural y extraordinaria del poder de Dios. De hecho, si usted se va a la Real Academia Española, no piense que diferencia mucho de esta definición. Lo que pasa es que la Real Academia Española dice de una divinidad, porque no es cristiana, pero nosotros definimos un milagro como una demostración sobrenatural y extraordinaria del poder de Dios. Y si se fijan, aunque es una frase pequeña, dice muchas cosas. Lo primero que he dicho en esta definición es que es una demostración del poder de Dios. Por lo tanto, un milagro no es una demostración del poder del hombre, ¿sí? Es algo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Excede a nuestra capacidad, a nuestro poder o control hacer un milagro. Es el poder de Dios quien lo hace. Es una acción que no proviene del hombre, sino que proviene de Dios. Y alguno diría, bueno, David, pero fue Moisés quien fue allí con la vara al Mar Rojo, tocó el mar y se abrió en dos. Sí, técnicamente Moisés
Con su vara tocó el mar rojo y se abrió en dos. Pero ¿quién de nosotros en esta mañana diría que fue el poder de Moisés el que le permitió abrir el mar rojo en dos? Y si quieren podemos hacer un peregrinaje todos juntos al mar rojo, cada uno con su vara, allí a darle al agua a ver si se abren dos. Sabemos que esto no va a ocurrir, ¿verdad? Sin embargo, por el poder de Dios y por orden de Dios, Moisés fue delante del mar rojo y se abrió. Por lo tanto, la primera parte de la definición es una demostración del poder de Dios y no de los hombres. Muy bien, la segunda que he dicho es que es sobrenatural. Tiene que ocurrir algo que trascienda a lo natural, que no sea un proceso natural. Por ejemplo, es un proceso natural que si usted toma un poco de madera y es capaz de hacer calor o una chispa con un par de piedras, allí produzca usted un fuego, ¿verdad? Muy bien, porque para hacer fuego, ¿qué hace falta? Combustible, oxígeno y calor. Eso es un proceso natural. Somos capaces de hacer esto por nosotros mismos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros no podemos hacer? No podemos hacer que mirando al cielo caiga fuego del cielo, ¿verdad? Eso es sobrenatural. Todos podríamos hacer un fuego con los elementos que son necesarios para hacerlo, pero ninguno de nosotros, por nosotros mismos, podríamos hacer que fuego cayese del cielo. Porque Dios no solamente nos da elementos de la naturaleza, sino que nos da leyes naturales en las que el orden de las cosas y el orden del mundo funcionan. Por eso, como les digo, el ser humano es capaz de hacer cosas naturales, pero aquí hablamos de algo sobrenatural, que excede a las leyes naturales. Por ejemplo, el ser humano, en base al principio de Arquímedes, sabemos que podemos construir barcos que floten sobre el agua, ¿verdad? E incluso alguno con pericia, si es capaz de desalojar suficiente líquido, puede ponerse hoy en el agua y flotar en el mar, ¿verdad? Más o menos. Pero lo que no podemos hacer nosotros es andar sobre el agua, ¿a que no? Eso no somos capaces de hacerlo. Y alguno diría, bueno, pero podemos inventar una máquina, que nos haga andar sobre el agua. Podemos hacer tecnología que el día de mañana nos haga andar. Sí, precisamente por eso le digo que tendríamos que utilizar un instrumento artificial para hacer lo que nosotros naturalmente no podemos hacer, lo que demuestra la obra sobrenatural de Dios y lo que nosotros naturalmente no podemos hacer. Hemos dicho, por lo tanto, una demostración del poder de Dios que es sobrenatural, excede a los elementos y leyes naturales, y que es extraordinario. Cuando definimos algo como extraordinario, quiere decir que es poco común o frecuente, que es algo inusual, que no sucede todos los días, sino que nos produce asombro y consternación cuando ocurre porque no estamos acostumbrados a que esas cosas sucedan. Y esto es importante porque aquí muchas veces es donde confundimos la definición de lo que es un milagro. Por ejemplo, ¿es un milagro que el sol brille todos los días? Desde cierto punto de vista alguien dirá, bueno, es una manifestación y una muestra de la misericordia de Dios que se renueva cada mañana porque el sol brilla para justos e injustos. Sí, pero no es extraordinario que el sol brille porque brilla todos los días. Siempre el sol brilla. Extraordinario sería que hubiese un eclipse y que el sol no brillase. O que, como dice Isaías 13:10, que se apagase el sol por el poder de Dios. Eso sería extraordinario, ¿sí? Por ejemplo, ¿es un milagro que un niño nazca? La cosa se complica, ¿eh? Desde el punto de vista de verlo como el don de la vida, desde luego, Dios muestra el favor de que una mujer tenga y dé a luz un hijo. Y desde luego que un niño nazca sigue siendo el misterio de la vida que nos sorprende a todos. Pero técnicamente no definiríamos como extraordinario que un niño nazca porque nacen todos los días desde hace miles de años. ¿Me está entendiendo? Hemos dicho, por lo tanto, que tiene que ser una demostración del poder de Dios, que es sobrenatural y que es extraordinaria. Extraordinario en el caso de dar a luz sería que una mujer que no puede tener hijos dé a luz. ¿Se dan cuenta? Extraordinario es que Ana, en el tiempo de los jueces, esposa de Elcana, dé a luz a Samuel. Y tenemos un caso muy concreto porque sabemos que esa mujer era estéril y que Dios abrió su matriz. Porque Elcana tenía dos mujeres, Penina y Ana. Y el relato bíblico nos demuestra que cuando Elcana se llegaba a Penina, siempre se quedaba embarazada. Pero cuando Elcana se llegaba a Ana, nunca se quedaba embarazada. Era estéril. Sin embargo, esa mujer, orando y clamando a Dios y haciendo voto con Dios, Dios le concede su petición y da a luz. ¿Sí?
Extraordinario es que una virgen que no ha conocido varón, que no ha tenido jamás relaciones sexuales con un hombre, tenga y dé a luz un hijo. Lucas 1, 31 al 35. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Entienden la conversación entre María y el ángel? El ángel le dice: ahora vas a concebir, vas a quedarte embarazada. Dice María: ¿cómo es posible? Porque yo no he tenido relaciones con ningún hombre. Esto es extraordinario. Ahora, no me quiero detener aquí porque el nacimiento de Jesús es para otra serie de sermones, pero querría decirles simplemente que Dios se preservó este milagro del nacimiento virginal de Jesús para hacerlo solamente una vez en la historia y nunca más. Dios se guardó este acto extraordinario para preservarlo en la encarnación del Verbo. Porque tenemos relatos en la Biblia de mujeres estériles que dieron a luz hijos, José, Samuel, Sansón, pero solo hay uno nacido de mujer virgen, ese es Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, entendemos aquí, para definir un milagro, a un acto extraordinario del parte de Dios, inusual y que no es cotidiano y que no estamos acostumbrados a ver. Y algunos dirían: bueno, puedo tener una objeción aquí, David, porque si un milagro es extraordinario, podríamos decir que en el tiempo de Moisés o el ministerio de Moisés, el de Pablo, el de Pedro y el del propio Jesús, los milagros eran cotidianos. Había un montón de milagros todo el tiempo, eran ministerios que para ellos era ordinario que hubiese milagros constantemente porque el poder de Dios los respaldaba. Es cierto, podemos decir que hay ministerios o momentos de la historia en el que Dios con su poder revela todo tipo de enseñanzas y milagros donde las personas quedan asombradas, pero todo esto tiene un propósito. Hay un porqué de por qué Dios concentra un montón de milagros en ministerios particulares como Moisés, Pablo, Pedro y por supuesto Jesús. Porque hay una revelación y una enseñanza de Dios con todo eso. Y por eso debemos seguir profundizando en el concepto de milagro en esta mañana. En el Nuevo Testamento, usted debe saber que en su traducción al castellano, cuando pone la palabra milagro, técnicamente no existe ninguna palabra en el griego original que signifique milagro. No hay una palabra para milagro, hay tres. Tres palabras son las tres en griego que se definen o podrían significar milagro. Las tres palabras en griego son dunamis, teras y semeion. Dunamis, teras, semeion. Y estas tres palabras usted la puede ver a lo largo del Nuevo Testamento, en el griego original, y se refieren a un milagro de Dios. Dunamis deriva la palabra, por ejemplo, de hoy en día, dinamita, viene de ahí, de dunamis, es traducido en el Nuevo Testamento relacionándose con la obra de Dios de forma sobrenatural como maravillas, poderes y milagros. Teras es traducido como prodigios principalmente, pero también como maravillas en el Nuevo Testamento. Y semeion siempre es traducida como señal o señales y solo en una ocasión como milagro. El mejor ejemplo para que usted entienda lo que le estoy diciendo es la predicación de Pedro en Pentecostés. Vamos a Hechos 2, 22 y usted va a entender lo que le estoy explicando. Fíjese lo que dice Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Se dan cuenta? Ahí hay tres palabras. Varón aprobado entre nosotros con dunamis, teras y semeion que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Y aquí ven cómo estamos concordando perfectamente la definición que le di antes con la definición bíblica de lo que es un milagro. Porque dunamis, maravillas, habla de la potencia y del poder de Dios en su demostración. Teras, prodigios, habla de lo extraordinario y sobrenatural que es dicha demostración. Y semeion, señales, revela que Dios quiere demostrar algo, que hay un motivo y un propósito para que Dios haga esa señal. Y me quiero quedar aquí con la palabra señal porque es importante en esta mañana para entender el concepto de milagro. Hermanos, Dios no hace nada que no tenga un propósito. Dios siempre hace algo con un propósito.
Dios no es un Dios ocioso, ni distraído, ni azaroso, ni caprichoso. Fíjese lo que dice Jesús del Padre. Juan 5:17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Un milagro de Dios implica que Dios quiere mostrar algo con dicho milagro. Indica que Dios está obrando y que Dios acompaña a una persona que ratifica con milagros, porque lo que va a decir esa persona y va a comunicar es de parte de Dios. Y aquí está la clave. ¿Recuerdan cuando Moisés fue llamado por Dios? Una zarza ardiendo le dice, ve al pueblo de Israel y sácalo, yo lo sacaré de Egipto. ¿Recuerdan que Moisés plantea dos objeciones a Dios? La segunda es conocida: soy tartamudo, yo no puedo hablar. ¿Recordamos la primera objeción de Moisés? Vamos a Éxodo 3. Éxodo 3, 16 a 17. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. En resumen, en Éxodo 3 encontramos el llamamiento de Dios a Moisés. Yo, Jehová, yo soy el que soy, te dice: ve al pueblo y diles que los voy a sacar, que voy a cumplir con mi promesa. Y llegamos a Éxodo 4 y vemos la objeción, la primera de Moisés, que dice, Éxodo 4:1. Moisés responde a Dios: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Es decir, Moisés argumenta a Dios: aunque vaya al pueblo y le diga, Dios me ha hablado, claro, yo estoy aquí viendo una zarza ardiendo que no se consume y tu voz audible hablándome a mí. Pero ¿qué haré yo delante de ellos? Porque no creo que sea suficiente con decir, Dios me ha hablado y voy a sacaros de Egipto. Tiene que haber algo que me respalde, tiene que haber algún tipo de señal u obra tuya que revele que tú estás conmigo y que tú me has enviado. Ahora Dios responde, Éxodo 4 del 2 al 9. Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto, versículo 5, creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Dice Dios: si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarán del río y serán sangre en la tierra. Dios responde claramente a Moisés: yo voy a hacer señales para validar el mensaje que tú vas a comunicar. Y le da una lista de 3 señales: si no es a la primera, a la segunda, y si no es a la segunda, a la tercera. Yo, Dios, te he llamado, Moisés, y haré señales de mi poder para que ellos crean que yo te he enviado. Mis señales se manifestarán ante ellos para ratificar entonces que lo que tú dices es de mi parte. Mis señales confirman que estoy contigo para que tú me señales a mí. Jesús da un argumento muy parecido en su ministerio cuando lo acusan de blasfemia por decir que es el Hijo de Dios. Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es decir, si no creéis mi palabra, si no creéis el evangelio que proclamo, si no creéis lo que yo digo y enseño, bueno, creed las señales que yo hago. Creed que Dios está conmigo, porque solo alguien respaldado por Dios puede hacer lo que está haciendo. Que es exactamente lo mismo que Nicodemo le dice a Jesús cuando se encuentra con él por la noche. Juan 3, 1 al 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y es el mismo argumento
que Gamaliel utiliza delante del Sanedrín cuando quieren perseguir a los apóstoles de Jesús porque están haciendo señales y milagros en Jerusalén. Hechos 5, 38 al 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y sobre este asunto escribe el escritor de Hebreos en el capítulo 2, Hebreos 2, 2 al 4. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Jesucristo, nos fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, semellón y prodigios, teras y diversos milagros, dunamis y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué está explicando el escritor de Hebreos, hermanos? No está diciendo que los milagros de Dios estuviesen restringidos a los apóstoles o a los testigos presenciales de Jesús, sino que Dios, para ratificar la autoridad apostólica y lo que ellos comunicaban, los acompañaba con señales y milagros de parte de Dios. Y este es un punto muy sensible. No se podría decir, hermanos, que el único motivo para hacer milagros en el Nuevo Testamento es ser apóstol. Este es un error muy común de los cesacionistas. Ellos dicen, bueno, Dios otorgaba señales y milagros a los apóstoles para ratificarlos como apóstoles y escribir la Biblia, el Nuevo Testamento, para que así, cuando el último apóstol Juan muriese, quedase cerrado el canon bíblico y por tanto también cesaron los milagros por medio de personas. Esta asociación es un error. No se pueden relacionar las dos cosas. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, que Felipe el diácono y Esteban el diácono, que no eran apóstoles, hacían milagros y señales también de parte de Dios. Además, como le digo, no es el único motivo o causa por el que podamos definir a alguien como apóstol. No es un argumento decir que una persona, por hacer milagros o señales de parte de Dios, sea un apóstol. De hecho, hay algo mucho más importante para poder ser apóstol en la Escritura, tal y como lo revela la palabra de Dios, y es haber sido testigo presencial de Cristo. Ahí es donde termina el apostolado, bíblicamente entendido como los apóstoles de Jesús. Por eso, el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por Dios, nunca en ninguna de sus epístolas argumentó que era apóstol por hacer señales y milagros. Él argumentaba que él era apóstol llamado por Jesucristo porque un día, camino a Damasco, Jesucristo resucitado se le apareció y lo llamó. Ese es el argumento de Pablo para su autoridad apostólica. Es decir, no se puede afirmar por un lado que para ser escritor del Nuevo Testamento tengas que ser un apóstol, ni tampoco se puede afirmar por el otro lado que solamente los apóstoles eran acompañados por señales y milagros. Porque Lucas, que escribió el Evangelio y Hechos, no era apóstol. Y porque Esteban y Felipe, como les digo, no eran apóstoles y hacían milagros. Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 8:6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dios obra con señales como Él quiere y con quien Él quiere. Dicho esto, independientemente de que una burra hable y siga siendo una burra, o de que Saúl profetice con los profetas y esté ya repudiado por Dios, la realidad es que todas las señales que Dios hace tienen un propósito, tienen un motivo. Porque esa burra le habló a Balaam, el profeta pagano, para que no maldijese al pueblo, porque Dios no quería que ese hombre profiriese maldición contra Israel. Y Saúl comenzó a profetizar entre los profetas, para quedar extenuado y avergonzado públicamente y desistir de seguir persiguiendo a David, el ungido de Dios. Las señales tienen un porqué. Y evidentemente, en el ministerio de Jesús, esto va a ser clave. Porque Jesús va a hacer todo tipo de milagros, de todo tipo de rangos y formas, para enseñar quién es Él, quién es su Padre que lo envió, cuál es su misión y cómo será su victoria. Todo eso es enseñado por Jesús por medio de sus milagros. Jesús va a predicar y enseñar con cada milagro que va a realizar en su ministerio, como vamos a comprobar en esta serie de sermones. Y en este punto, puesto que es una predicación introductoria, no quiero dejar ninguna duda en ustedes para que podamos juntos avanzar en esta nueva serie de sermones. Voy a responder a dos preguntas habituales y comunes con el tema de los milagros que casi todos tenemos. La primera pregunta es,
¿Satanás hace milagros? No responda rápidamente. ¿Satanás hace milagros? Vamos a verlo. ¿Recuerda la definición que dimos de milagro? ¿Cuál era? Demostración sobrenatural y extraordinaria del poder de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿Satanás hace milagros? No. Satanás no hace milagros en el sentido original de la definición que acabamos de mostrar bíblicamente. La Biblia dice que Satanás hace milagros falsos, falsas señales. Y ojo, no me malinterprete aquí, porque no sería tan sencillo para nosotros, seres humanos, distinguir entre una señal verdadera y una señal falsa si solamente ponemos atención en lo que allí ocurre, en lo que nos parece extraordinario o sobrenatural. No sería tan sencillo para nosotros, seres humanos, distinguir una cosa de la otra. Éxodo 7, 10 al 11, fíjense. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. ¿Recuerdan esta señal que le había prometido Dios? Entonces llamó también Faraón sabios hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. También convirtieron una vara en culebra. Segunda Tesalonicenses 2, del 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mateo 24, 23 al 25. Entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuidado. Si solamente ponemos atención a lo que nuestros ojos ven, créame que podemos ser fácilmente engañados y no distinguir entre una señal proveniente de Dios de una señal que no proviene de Dios. La segunda pregunta, que es común también, es si ha habido o hay excesos, falsas señales o sanidades y cosas por el estilo en el mundo evangélico. Sí. No solamente la Iglesia Católica Romana tiene un antecedente histórico de atribuir señales a vírgenes y cosas parecidas y hacer de forma sistemática una especie de lugar al que hay que ir para tener allí un milagro. En el mundo evangélico también tenemos que entonar el mea culpa. Particularmente en el tema de las sanidades físicas, ha sido algo muy controversial en la segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado. Sería muy difícil negar históricamente, porque hay certificados médicos de la época y porque hay noticias de periódicos seculares confirmando que no haya habido sanidades verdaderas o curaciones en la primera mitad del siglo XX del siglo pasado, ¿no? Había evangelistas de sanidades y un mover de Dios que sería difícil descartarlo como que todo eso, allí no estaba Dios obrando haciendo señales. Sería muy difícil porque, insisto, hay documentos históricos que lo acreditan. Ahora, también este tipo de ministerios, algunos de ellos, no están exentos de todo tipo de controversias y falsificaciones del poder de Dios. No es un milagro que una persona se levante de una silla de ruedas el domingo en una campaña de sanidades y vuelva a ella el lunes. Eso no es un milagro. No es un milagro que una misma persona, con un nombre diferente en cada estado de los Estados Unidos, se sane de una cosa diferente en cada campaña. Eso no es un milagro, es una falsificación. Cuando Dios obra, algo que indica la pureza de la obra de Dios es la integridad y la claridad sobre ese milagro. No hay ningún tipo de prisas. Se envía a la persona al médico para que constate que ha sido sano. Se busca a las personas de su entorno para comprobar y acreditar su estado anterior como enfermo. Y si tiene incluso un certificado médico que demostraba que estaba enfermo, muchísimo mejor. No hay prisas con esto. Queremos dar la gloria a Dios por lo que Dios ha hecho. No hay ningún tipo de problema con esto. Jesús, cuando sana unos leprosos, los envía al sacerdote, que era la persona que certificaba en aquel tiempo que era sano de la lepra y ya no era impuro. Jesús no tiene ningún problema con esto. Cuando Jesús resucita a Lázaro delante de las personas que lo han enterrado. No tiene ningún problema con que haya testigos allí. Todo lo contrario, va precisamente a los que puedan atestiguar lo que ha ocurrido. Cuando el cojo de la puerta de la Hermosa en Jerusalén, que es sano, cojo de nacimiento, en la ciudad de Jerusalén, y empieza allí a andar, todo Jerusalén sabía que ese hombre era cojo de nacimiento.
Era conocido en Jerusalén. De hecho, toda la ciudad dice, ¿pero qué hace está andando? Cuando Dios hace algo, lo hace con toda claridad e integridad. Y no hay duda de que Dios lo ha hecho. David, entonces tenemos un problema. Porque si Satanás es capaz de hacer milagros falsos, como para que no sepamos distinguirlo de los verdaderos, y los hombres somos capaces de falsificarlos para hacernos famosos, ricos y prestigiosos, ¿cómo entonces podemos distinguir cuando Dios obra de forma sobrenatural y cuando no? Esta es la pregunta, ¿verdad?, en esta mañana. Aquí está quizá lo más interesante, como lo he dicho, del concepto señales. Semeion. ¿Cuál es el propósito de una señal? ¿Qué es lo que hace una señal? Indicar hacia una dirección o hacia una persona, ¿verdad? Indicamos, una señal que hace indicar, señalar a alguien. Hemos dicho que un milagro verdadero proviene de Dios. Si Dios hace un milagro sin utilizar a ninguna persona, es más evidente que podemos señalar a Dios porque es el único que puede hacer semejante cosa. Ahora, si Dios hace un milagro por medio de un ministerio o persona, la tendencia que tenemos todos los hombres, ¿cuál es? Poner los ojos en la persona, señalar a la persona. Señalamos al hombre diciendo, ¡oh, este hombre es extraordinario! ¿Cómo hace estas cosas? ¿Por qué hace estas cosas? ¿Qué debe hacer un siervo de Dios, acompañado con milagros de parte de Dios, cuando la gente, en lugar de señalar a Dios, lo señala a Él? ¿Qué debe hacer? Vamos a Hechos 4, 6, 16. Fíjese este relato. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniéndose asido a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Todos ponen su mirada en Pedro y en Juan. Y ahora Pedro habla. ¿Qué hace Pedro? Viendo esto Pedro, que están señalando a los hombres, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. En cuanto Pedro ve que la gente señala a Pedro, Pedro señala a Cristo. Ese es el punto. Esa es la clave. Porque el milagro debe siempre señalar al autor del milagro, al protagonista de la obra. Y no es el hombre, es Dios. Cuando el hombre señala al hombre, el hombre debe señalar rápidamente a Dios. Nosotros no somos los autores del poder de Dios, hemos dicho que somos incapaces. Dios es el autor. Pablo estuvo dispuesto a ser apedreado en Listra para que los hombres no pusieran sus ojos en él cuando un hombre fue sano. Y fue apedreado por ello, no lo permitió. Cuando Dios sana, Dios sana. Y toda la gloria es para Dios. Y cualquier señalamiento a una persona es un error. Y permitir ser señalado es un error. ¿Quieres saber si un milagro es de Dios? No te fijes tanto en cómo la persona hace cosas extraordinarias. Fíjate a quién señala. ¿Quieres saber si es un milagro de parte de Dios y es verdadero? No te fijes tanto ni mires lo que la persona hace. Fíjate esa persona a quién señala, si a él o a Dios. Si un milagro o supuesto milagro no te ha llevado a conocer más a Dios,
a creer más en Dios, a confiar más en Dios y a glorificar más a Dios, o la señal era falsa, o el que fue usado por Dios no cumplió con su misión y será desaprobado por Dios, como le pasó a muchos. ¿Quieres saber si Dios acompaña a una persona? Deja de esperar tantos milagros y señales particulares en Él. Dios puede hacerlos o no hacerlos como Él quiera. Lo que distingue un siervo de Dios no es cuántos milagros o señales haga, sino a quién señala a Él todo el tiempo. ¿Sabes por qué Jesús dijo de Juan el Bautista? Os digo que entre todos los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Juan el Bautista no hacía milagros. ¿Usted sabía esto? Vamos a Juan 10:41. Y muchos venían a él, a Jesús, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él, en Cristo, allí. Precisamente por eso, Juan el Bautista era el más grande de los profetas del Antiguo Testamento y el primer evangelista del Nuevo Testamento. Moisés necesitaba de señales de parte de Dios para ratificar el mensaje que Dios le había dado. Samuel también, Elías también, Eliseo también, pero Juan el Bautista no le hacía falta. ¿Se dan cuenta? Juan no tenía que ser acompañado con señales para ser aquel que señalara a Cristo. Lo que hace grande a un siervo de Dios no son las señales que le acompañan, es cuánto es capaz él de señalar con su vida a Dios. Eso es lo que hace grande a un siervo de Dios. Por eso Juan el Bautista era un gigante. El que preparó el camino del Señor es un ministerio al que hay que prestar muchísima atención en este tiempo, porque nos indica cómo se debe ejercer el ministerio hoy y siempre. Fíjese, todo el llamado y ministerio de Juan el Bautista solo tiene un propósito: señalar a Cristo, identificarlo. Ese es el Mesías, ese es el Mesías. ¿Saben cuando esos perros de caza que los entrenan para cuando hay una presa poner el rabo recto y señalar allí? Ese es Juan el Bautista. ¡Pum! Se pone firme, ese es Cristo, ese es Cristo. Lo identifica rápidamente. Es su único propósito: señalar a Cristo, señalar al Mesías, señalar al enviado de Dios, al Hijo de Dios. Primero, Juan señala a Jesús desde el vientre de su madre. ¿Usted sabía esto? Lucas 1, 41, 42. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, Juan, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Segundo, Juan el Bautista se descarta como el Mesías para que no piensen que ya se ha cumplido la promesa en él. Juan 1, 19 al 20. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo, no me miren a mí. Tercero, nada más ver a Jesús lo identifica como el Mesías. Juan 1, 29 al 30. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, lo ve, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Cuarto, comienza a enviar a sus discípulos para que dejen de seguirlo a él y sigan a Jesús. Juan 1, 35 al 37. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Siempre señala a Jesús. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Quinto, Juan se goza de que su ministerio empiece a menguar y el de Cristo crezca. Juan 3, 28 al 30. Vosotros mismos, dijo Juan el Bautista, me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Y sexto, muere y desaparece después de completar su misión. Hemos dicho que un milagro de Dios es una señal de Dios que debe señalar al autor de la obra, a Dios mismo. Que el protagonista del milagro es Dios y que debe ser Dios señalado como el protagonista y actor de la obra. Que no debemos señalar a hombres, sino mirar a Dios. Y aquí está la reflexión de esta mañana. Juan el Bautista no hacía milagros y señales
porque Él era el milagro y la señal. Juan el Bautista no necesitaba milagros ni señales, porque Él era el milagro y la señal. Porque si la labor final de la señal es señalar a Dios, entonces yo afirmo que cada persona que proclama el Evangelio en cada momento de la historia señalando a Cristo es un milagro sobrenatural y extraordinario del poder de Dios. Porque esa persona es el milagro que Dios está usando para que Dios sea glorificado. ¿Quieres ver un milagro extraordinario que solo puede Dios hacer? ¿Quieres ver a un muerto vivir? ¿Quieres ver a un ciego ver? Bueno, cada vez que ves a un pecador proclamando el Evangelio y señalando a Cristo, y solo a Cristo, entonces estás viendo allí a un muerto resucitado y a un ciego ver. Y no te equivoques, porque eso, y más que nunca en este tiempo, sigue siendo extraordinario. Veo hombres señalando a hombres, hombres señalando denominaciones, hombres señalando iglesias, hombres señalando doctrinas, pero en este tiempo no veo muchos hombres señalando a Cristo. Por lo que hoy sigue siendo algo extraordinario verlo. ¿Querrás ser tú un milagro de Dios? Dios es poderoso, prodigioso y maravilloso. A Él sea la gloria. Más Juan es el Bautista, menos Simón es el mago. Más Juan es el Bautista, menos hijos de Esceva. Más Juan es el Bautista, menos profetas de Baal. Más Cristo, menos yo. Lo que quiero decirles, y usted debe entenderlo en esta mañana, y no lo limito solamente a milagros o señales, sino al ejercicio de cualquier ministerio o servicio a Dios que hacemos en la iglesia evangélica actual. Uno de los problemas que vivimos en esta generación, debido a lo vivido durante 40 años, o los últimos 40, 50 años de la iglesia, es, por un lado, creyentes señalando a hombres e impresionados por hombres, y ministerios, por el otro lado, que permiten y les encanta que los señalen a ellos. Ese es el problema. Dios hace algo, pero nadie señala a Dios. Y usurpamos así su gloria. ¿Qué creen que hace Dios cuando esto ocurre? ¿Recuerdan a Sansón? Dios dio fuerza sobrenatural a Sansón, ¿verdad? Pero Sansón nunca dio la gloria a Dios. Rompió todos sus votos con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Jueces 16:20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Qué es peor? ¿Que Dios se aparte de ti o que no te des cuenta? ¿Recuerdan los tiempos del juez Elí? Sus dos hijos, Omni y Finés, unos sinvergüenzas, haciendo lo que querían allí. Dios trajo palabra por boca de un profeta anónimo. Y Dios confirma la palabra por un chico llamado Samuel. Y los filisteos en la batalla toman el arca de Dios y se la llevan. ¿Alguien recuerda lo que pasó con la mujer de Finés, que estaba embarazada? Llega un soldado diciendo: hemos sido derrotados, tus hijos han muerto, Elí, y el arca ha sido tomada por los enemigos. Elí, abrumado, se cae para atrás y muere. ¿Y qué le pasa a esa mujer que estaba embarazada? Da luz allí, del susto da luz allí. ¿Cómo llamó al niño? 1 Samuel 4:21. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Es decir, puesto que el pueblo de Dios no glorificaba a Dios, Dios se llevó su gloria a otro lugar, Icabod. Puesto que para el pueblo de Dios no era importante la presencia de Dios, Icabod, Dios se apartó de ellos. Revisémonos en esta mañana todos nosotros, porque veo mucho interés en este tiempo de la iglesia evangélica en querer ser señalados por los hombres. Veo personas que dicen querer servir a Dios en una iglesia, pero que se quieren servir a sí mismas. Veo muchas ganas de cargo, pero pocas ganas de carga. Veo personas que anotan los años que llevan sirviendo a Dios, como si fuese un currículum. Y por eso, Icabod. ¿A quién señala nuestra vida? ¿A quién? ¿Por qué haces lo que haces?
Hacemos lo que hacemos para que digan, ah, mira cómo me miran. Pensando, ¿que me miren a mí o que lo miren a Él? ¿Por qué venimos a un culto de domingo? ¿Para adorar a Dios o para vernos a nosotros o para que nos vean? Dios debe ser señalado y glorificado en todo lo que hacemos y somos, en todo. Mientras eso no ocurra, seguiremos siendo hombres señalando a hombres, pero la gloria de Dios no estará con nosotros. Y si la gloria de Dios no está con su pueblo, ¿qué hacemos aquí? ¿De qué nos sirve? Para que Dios esté en medio de su pueblo, Dios debe ser honrado como Dios merece ser honrado. No hay otra opción. No importa lo bien o mal que prediquemos, no importa lo bien o mal que cantemos, no importa los muchos o pocos que seamos. No es importante cuántas personas asisten a una iglesia. Lo que es importante es si Dios asiste a esa iglesia. Y hasta que no entendamos esto, no podemos avanzar. Y cabot. Y cabot. Si quieres la gloria de Dios, honra a Dios. Si quieres que Dios obre, glorifica a Dios cuando Él lo hace. Si Dios te habla, glorifica a Dios cuando Dios te habla. Si Dios te usa, glorifica a Dios porque Dios te usa. No hay otra opción. O Dios es glorificado, o Dios se lleva su gloria a otra parte. Ese es el tiempo que vivimos esta generación. ¿Cuánto tiempo querremos seguir siendo profetas de Baal, haciendo performances dramáticas, pero Dios no está allí? Cortándonos las venas, haciendo todo tipo de... pero Dios no está allí. Cuando la gloria de Dios está y cuando Dios obra en medio de los hombres, o Dios se lleva la gloria, o Dios irá a otro lugar a hacerlo. Ese es el riesgo que corremos cuando señalamos a hombres. No señale a hombres y tampoco permita que lo señalen a usted. La obra de Dios, el milagro de Dios, es verdadero y puro cuando aquel que es usado por Dios, como Pedro, Pablo y todos ellos, señalaban ¿a quién? A Cristo. Señala a aquel que tiene el poder para hacer lo que es imposible para nosotros. Ponte de pie esta mañana. Señor Dios mío, que esta predicación introductoria nos ubique, nos coloque y posicione a todo cuando tú nos vas a enseñar por medio de Cristo. Va a ser maravilloso. Vamos a poder comprobar con qué intención, con qué propósito tú haces lo que haces. Señor, te pedimos perdón, porque muchas veces, por negligencia o por orgullo, no te glorificamos como corresponde. A veces, Señor, somos capaces de ser buenos religiosos. Decimos con la boca, la gloria es para el Señor, pero por dentro estamos esperando que alguien nos dé una palmadita en la espalda. Sí, lo aparentamos de piedad, pero a veces miramos a los lados diciendo, bueno, ¿quién me va a reconocer lo que he hecho? ¿Alguien me dirá que lo he hecho bien? ¿Alguien se dará cuenta lo que estoy haciendo para Dios? Eso es constante en nuestra vida. La carne constantemente queriendo llevarse quizá algo, un pequeño manto babilónico, un lingote de oro. ¿Quién se va a dar cuenta en una ciudad como Jericó? ¿Es tan grande la ciudad? Dios ha hecho una obra tan grande, Dios ha dado la victoria al pueblo, pero ¿quién le va a importar que yo me lleve un lingote, un manto babilónico? ¡Ay, Acán! ¡Ay, Acán! Dios no solamente señala para traer su favor, también señala para traer juicio. Y Acán fue señalado por Dios en medio de todo el campamento. No podemos intentar llevarnos la gloria de Dios. Somos una generación que vive la consecuencia de haber querido llevarnos la gloria de Dios y ser partícipes de ello. Ese es mi diagnóstico. Con total humildad y temor reverente delante de Dios se lo digo, y de parte de Dios. Ese es nuestra falta, nuestro pecado. Porque Dios se alejó de Sansón, pero Sansón no se había dado cuenta. Creía que podía hacer lo mismo. Y hacemos esas cosas. Dios mío, no estás conmigo como ayer, pero voy a hacer lo mismo. Dios mío, no estoy consagrado a ti como ayer, pero voy a hacer lo mismo. Dios mío, no busco tu rostro como ayer, pero ¿quién se va a dar cuenta? Dios se da cuenta.
Dios sí que se da cuenta. Evidentemente Dios se da cuenta. Y ese es el punto. Señor, háblanos en este tiempo. Redargúyenos en este tiempo. Avívanos en este tiempo. Que no sea, Señor, simplemente un mensaje para la desesperación sin ser acompañada de tu gracia, sino que la desesperación nos lleva a una búsqueda de ti, a buscar tu gloria, que regrese. Ezequiel profetizó que la gloria se había ido del templo, pero también profetizó que un día regresaría. Dios mío, acude a tu pueblo. Necesitamos más de tu presencia y de tu revelación. Necesitamos más de ti, menos de los hombres. Necesitamos más de ti, menos de nosotros mismos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús.